Bueno, como verán, entonces empezamos la, la última parte de la materia a diagramar este tema llamado cuántica o de dónde viene. ¿Tienen una idea ustedes de por qué se llama así? ¿Tienen Por el algo? tema A de la ver. interacción de los átomos, ¿no era algo así? Porque está como cuantizada la energía, pero no sé algo. De los átomos no entendí qué me quisiste decir, que no sé, tampoco vi quién habló. No, que Maximiliano. estudia la relación entre las diferentes partículas, cosas de ese estilo. Bien, y el tema de cuantizado, ¿qué vendría a ser? ¿Se les ocurre algo? Que por ahí con la energía estamos por ahí también. Y que tiene un mínimo, Ajá, Claro, como que múltiplo, vienen por en así decirlo. paquetes. Sí, como Claro. paquetes. sí, ¿cuántos? Ujú. Bueno, por ahí está. El hecho que se asocia todo lo que es atómico es porque justamente eh, si uno tuviese que clasificar las teorías de la física, podríamos decir que las cuestiones vivenciales las definía Newton con sus teorías, digamos, y toda la física que conocemos nosotros, la que hemos estado viendo en primer y segundo año. Eh, Cuando la teoría de la relatividad es como que uno podría asociarla a una física de las grandes del universo, ¿sí? Es decir, la física de las cosas grandes y de los modelos a escala importante, por esa cuestión de la deformación del espacio-tiempo, ¿no es cierto? Em, y ese concepto de la luz y demás. Y la cuántica, entonces uno la podría asociar a las cosas pequeñitas, es decir, al átomo y las partículas subatómicas. De ahí es que tanto la relatividad como la cuántica han sido teorías que han evolucionado mucho después de la física clásica, justamente a medida que el avance del conocimiento científico empezó a querer comprender no solo lo que vivenciábamos en el cotidiano, sino cosas un poco más, más profundas, digamos, y que la tecnología también permitió empezar a descubrir estas cosas. Bueno, así que esa sería una somera descripción, digamos. Y obviamente no lo vemos nosotros, ya nos excede este conocimiento y a quien les habla también, pero hoy por hoy se está tratando de tener una teoría unificada, es decir, que ese modelo matemático, ¿sí? Que es lo que normalmente para eso se usa la matemática, pueda describir de una manera completa el funcionamiento, ya sea cuando hablamos de cómo se comporta una partícula atómica o subatómica y cómo se comporta una partícula o un conjunto tan grande de partículas como es, por ejemplo, una galaxia o, o una gran estrella, digamos, un cuerpo másico muy grande. Bueno, lograr eso y más todo lo que implica es lo que está costando a nivel de física. Pero yendo más a lo concreto, si se puede decir algo concreto, nos vamos a meter un poquito en, en estas imágenes. Bueno, la primera está buena, salió tapada, en realidad es porque empezaba ahí. Se me invirtió la filmina y eso que la estuve eh, acomodando ahora. Em, Vemos un asado, vemos ahí carbón. Eso es un tren de trefilación o de laminación
de acero, digamos. Obviamente, como verán, ¿cuál es el común denominador de estas imágenes? De esas, por lo menos. Calor. Calor, la temperatura. El calor, la temperatura, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un aparato que ahora se ve bastante, antes costaba verlo, no lo reconocíamos, que es para medir temperatura, que lo habrán visto en muchos lugares que están con la pistolita, los guardias disparando a cada una de las personas que entra y le dan la temperatura que tenemos, generalmente apunta en la frente o en la mano. Bueno, ese aparatito justamente tiene que ver con este proceso. Originalmente se usaba para medir en escala industrial, es decir, se usaba en la industria, y ahora con este advenimiento del COVID, bueno, apareció para este lado. Algo que vimos cuando vimos teoría del color es, bueno, por un lado está esta escala de temperaturas en color en grados Kelvin, que es algo que lo vamos a tratar de explicar. Y ustedes, ¿alguien tuvo oportunidad de ver cómo se va calentando un hierro, por ejemplo? Sí, cuando lo templás. Bien. ¿Cómo empieza el hierro? ¿Qué color se pone y cómo se va poniendo a medida que aumenta la temperatura? Empieza en el color, sería que está normal, y se va Ujú. cada vez como, primero como un rojo medio, o sea, medio como apagado, y se va cada vez como volviendo más blanco, por así decirlo, más amarillo. Claro. En realidad va haciendo lo que va describiendo acá. Empieza con un rojo apagado y de a poco va tendiendo cada vez a más naranja y más amarillo hasta que llega a un blanco. De hecho, si siguiese subiendo, terminaríamos viendo en un tono azulado. Esa es una escala en base al color, a lo que vemos, de la temperatura. O sea, es un indicador de la temperatura. Nosotros viendo ese hierro con un comparador, teniendo una tablita de estas, podríamos más o menos decir a qué temperatura se encuentra ese metal. Algo que lo puse acá es justamente el concepto de iluminación cuando vimos teoría del color. Y recuerden que cuando uno ve, de hecho cuando vamos a comprar lámparas, se puede comprar como luz cálida o luz fría, y si lo analizás en base a la escala de temperatura de arriba, estaría al revés. ¿Se dan cuenta? Sí. Es decir, la temperatura más cálida debería ser azul. Bueno, a ver, ¿por qué es esto? Simplemente por sensaciones, no tiene nada que ver con el fenómeno físico, ¿sí? La denominación que se hace con respecto a, a lo que es la temperatura de color, digamos, de las lámparas. Es más o menos la misma comparación como cuando hacemos para la canilla, que para el agua caliente se pone rojo y para el agua fría se pone azul. Bueno, de ahí viene lo de la temperatura de color en las lámparas. No tiene nada que ver con el fenómeno físico, de hecho, tiene que ver un poco con la asociación mental de que el azul es el hielo y el rojo es el fuego. Pero bueno, para que sepamos simplemente esa diferencia. Lo concreto es que yo, si aumento la temperatura de un objeto, voy a tener una variación de colores a medida que aumento de este estilo, para cualquier objeto. Bien, veamos un poco la radiación del cuerpo negro. Acá podremos hacer una experiencia que no tenemos para mostrarla ahora, pero si nosotros calentamos, pasaría eso que han visto ustedes, que va cambiando cada vez de color, y a medida que aumenta la temperatura se produce eso. Hay una realidad, y aunque nosotros no la veamos, y eso por eso puedo medir con el aparatito de la pistola la temperatura, es decir, a 36 grados, 36, 37 que tenemos nosotros, los humanos, ninguno de nosotros ve que
estemos emitiendo algún color en especial. De hecho, cuando ves el metal que está a las temperaturas 100 grados, 150 grados, una olla no está emitiendo un color. Eso no significa que no emita radiación. De hecho, cuando hemos visto en Física 2, una de las formas de transmitir calor es por radiación, es decir, ondas electromagnéticas que eran emitidas a través de un cuerpo con temperatura. Y lo que se habló en ese momento es cualquier cuerpo que tenga temperatura está emitiendo radiación térmica. Obviamente, cuanto más temperatura, mayor radiación térmica va a emitir, y por eso es que cuando es muy grande la temperatura, la radiación, por empezar, que la sentimos, como sucede con el Sol. De hecho, el Sol lo que recibimos nosotros en la Tierra es la radiación que emite. Pero la realidad es que todo cuerpo a una temperatura emite radiación. Esto ya se lo sabía de muchísimo tiempo antes. Y obviamente se sabe que son ondas electromagnéticas que son emitidas, ¿no? El ejemplo típico es el Sol. La única forma de recibir calor del Sol es por este método, porque obviamente no hay conducción, y tampoco tenemos un gas al medio que permita calor por, se me está yendo la palabra, convección. Bueno, ¿y qué es el cuerpo negro y por qué se llama radiación del cuerpo negro? ¿Ustedes escucharon hablar de cuerpo negro? Sí, creo que es un cuerpo que absorbe toda la radiación o algo así. Bien, es un cuerpo que absorbe toda la radiación. Y un cuerpo, físicamente hablando, yo pongo un cuerpo, absorbe la radiación es energía, ¿coincidimos? Sí, Si absorbe toda la radiación, ¿qué pasaría con ese cuerpo? Claro, tiene y toda la absorbe. energía. O Claro. sea, iría absorbiendo energía. Yo pongo un cuerpo negro acá. Vamos a suponer que lo pongo al sol. Y dejo el cuerpo negro ahí. Y empieza a absorber la energía del sol, porque absorbe toda la energía. Por lo menos la que le llega, digamos, no es que... Pero si va absorbiendo energía y absorbe y absorbe y absorbe energía, ¿qué sucedería con ese cuerpo? Aumenta la temperatura del cuerpo. Claro, y obviamente ¿hasta cuánto aumentaría? Infinito. Sí, o sea que estaría un poquito complicado ahí, ¿no? Porque de hecho tenemos cuerpos muy parecidos a los negros, o sea que a los cuerpos negros, o sea que deberíamos haber experimentado objetos que aumenten casi de manera infinita su temperatura, y sabemos que eso no sucede en la Tierra. Bueno, en realidad la definición está simplemente que hay una cuestión interesante. Normalmente todas las superficies van a tener una radiación que es la que incide, o sea, la cantidad de energía que incide, sea la superficie que sea el escritorio, sea un vidrio, sea un piso, sea la chapa de un techo, y esa radiación que ingresa, fíjense que está marcada como fuese el total de la energía. Estos gráficos son muy comunes verlos en análisis de energía. Este ancho sería la totalidad de la energía que ingresa. Bueno. Y esa cantidad de energía que ingresa, evidentemente por una cuestión termodinámica y de equilibrio térmico, porque los cuerpos llegan a un equilibrio térmico, va a ser igual a toda la energía, ¿sí?, que es reflejada, por un lado, y es absorbida. O sea, la suma de rojo más celeste me tendría que dar toda la incidente. Esta energía absorbida, coincido, va a ser la energía que le va a generar un aumento de temperatura dentro del objeto. Ahora,
Una vez que el objeto entra en equilibrio térmico, sabemos que ya no aumenta más, sin embargo la superficie siempre va a estar reflejando esta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque depende de las características de la superficie. Ustedes les habrá pasado que si yo miro una pared blanca, me molesta con la vista porque evidentemente está emitiendo bastante más luz, por lo menos, ¿sí? Onda electromagnética en lo que es luz visible, que una superficie pintada de negro. Bueno, porque en un equilibrio térmico, así como la incidente, bueno, y vamos de este lado, y después avanzamos al otro. De lo mismo me pasaría si incido de este lado, reflejo parte de la superficie y el resto es emitido, es decir, así sea que viene el calor de un lado o del otro. Un ejemplo de esto es el termo. El termo, como ustedes saben, cualquiera de los que haya visto un termo, es un botellón, el cual tiene por dentro una superficie espejada, o sea, es todo de un vidrio espejado, y si es de inoxidable, se busca que esté pulido por dentro. ¿Y con qué objetivo se busca ese polimentado? ¿Qué opinan? Para que la reflexión sea máxima. Exactamente, para que la reflexión sea máxima. ¿Y por qué? Bueno, justamente este sería un caso opuesto, es decir, yo tengo una gran radiación que absorbe mucho y refleja poco, y una vez que absorbió todo eso, lo que va a emitir, esperen que quería ver, ahí está. Vamos ahí. Una vez que yo tenga esa reflexión, ya vamos a ver que esa reflexión va a facilitar justamente que no sea absorbida energía. ¿Por qué? Porque esta energía absorbida, si yo tengo adentro ondas electromagnéticas propias del calor del agua y son emitidas dentro del mismo botellón, van a estar reflejándose internamente y no van a ser absorbidas por el botellón de manera tal que el botellón no se va a calentar, por decirlo de una manera, es decir, no las va a emitir hacia afuera en el botellón. De ahí es que busco un objeto que internamente esa superficie refleje mucho. Para que no sea, para que la parte absorbida sea muy poquito. ¿Por qué? Porque esa parte absorbida que me va a quedar en el botellón va a terminar siendo después emitida, pero ya hacia cualquiera de los lados, ya sea hacia adentro como hacia afuera. La relación, obviamente, es igual a unidad, es decir, lo que refleje más lo que absorbe va a ser igual a toda la incidente, que es considerada la unidad, y yo ahí podría sacar por compensación una y otra de las relaciones. Entonces, sí sabemos que si absorbe mucha radiación, como acá, como no puede levantarse temperatura una vez que está en equilibrio térmico, toda esa radiación absorbida va a ser emitida nuevamente. El problema es que cuando la emito, como en el caso de el termo, si yo tengo energía acá adentro que esté reflejando, yo voy a tener este caso. Por consiguiente, lo que va a absorber el termo va a ser solo esto, y eso que absorbe el termo, o sea, la botella externa, la va a tener que volver a emitir, porque si no sería levantando temperatura, suponiendo equilibrio térmico. Entonces, cuando la emite, evidentemente la va a estar emitiendo, pero para todos lados, ya no internamente. También va a emitir externo, entonces va a estar enfriando. O sea, cuanto más absorba, más emite, es decir, que más rápido se va a estar enfriando.
De ahí que un buen termo debería reflejar la mayor cantidad posible de radiación en el tema. Bien, ahora, ¿y esto qué tiene que ver con el cuerpo negro? Bueno, justamente la asociación viene porque vemos que cuando un cuerpo es blanco y le da la luz, por ejemplo, una pared, a mí me molesta la vista, sin embargo, cuando es negro no me molesta tanto. Evidentemente, el color negro absorbe más que el color blanco y tiene que ver con eso. Si yo pudiese lograr que un cuerpo absorba toda la radiación que ingresa, eso sería un cuerpo negro. Evidentemente, toda esa radiación que absorbe, si fuese simplemente este proceso solo, ese cuerpo estaría calentándose hasta el infinito, y no es lo que sucede. Lo que sucede es que una vez que llegó al equilibrio térmico, que empieza a ver esto de manera constante, todo lo que absorbe va a ser emitido por ese mismo cuerpo hacia el exterior. De manera tal que lo que absorbe siempre es igual a lo que emite para el caso de un cuerpo negro. Y ahí radica la definición teórica, porque no hay ningún cuerpo que pueda absorber el 100% de la radiación sin emitir nada, pero sí hay cuerpos bastante parecidos que podemos emular como un cuerpo negro. Y no estamos para hacer la práctica, pero si ustedes agarran una caja de cartón, a lo mejor hicieron la experiencia en la primaria, la cierran, o sea que quede totalmente cerrada esa caja, y hacen un pequeño agujerito de 1 milímetro, 2 milímetros inclusive, casi que 2, pero sí podrían dar 2 milímetros, en una de las caras de la caja, y después esa caja la alumbran con luz por todos lados, van a ver que ese agujerito de 1 milímetro siempre se ve color negro. Por más que la caja tenga el color que sea, ese agujerito va a ser siempre negro, y es un modelo bastante parecido a la radiación del cuerpo negro. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica? Bueno, imagínense esta cavidad, que sería la caja, la que vemos acá, esta cavidad, y le hago un pequeño agujerito, que por ese agujerito ingrese algo de radiación. Pensemos dentro de radiación todo el espectro, pensémoslo en luz, más fácil. Una vez que ingresa esa luz y empieza a incide sobre las paredes internas de esta caja, va a empezar a reflejarse, independientemente de la superficie que tenga, ¿sí? Más o menos reflectiva, pero la realidad es que todas las superficies reflejan algo. Como el agujero es muy pequeñito, la posibilidad de que esa reflexión vuelva a coincidir con la trayectoria de ingreso es muy bajo. De ahí que la radiación que sea emitida por propia reflexión, o sea que lo que ingresa vuelva a salir nuevamente, es prácticamente nula. Entonces lo que vamos a ver en este agujerito es solo la radiación que emite el cuerpo. Y la radiación que emite un cuerpo a la temperatura ambiente de 0 grados, evidentemente no es roja, ni es naranja, ni es blanca, como lo vemos cuando calentamos a 1000 grados un material. Es decir, no tiene un color que podamos apreciar, por lo menos con la sensibilidad de nuestros ojos, entonces la vamos a ver negra, ¿sí? El resto de la caja, en esta parte, en realidad lo que estamos viendo es la onda reflejada que viene de la luz con que está iluminada. Bien. Este análisis del cuerpo negro lleva un comportamiento muy particular y tiene que ver con la figura que vemos ahí.
una aclaración aparte, cuando yo les mostré la imagen del carbón, en realidad el carbón, o más que el carbón, el hollín que se junta en las chimeneas donde hay fuego, vieron que es un negro y un negro muy mate. Bueno, es una superficie que absorbe una gran cantidad de radiación, creo que está como en el 98-99% de la radiación. Es decir que en lo que es superficie es una de las más certeras. Leí en estos días que BMW presentó un auto, un deportivo, que tiene una pintura negra de muy poca reflectividad, bajísima, que obviamente se debe pintar como a 400 grados, o sea que hay toda una tecnología para poder pintar el auto ese y venderlo, que evidentemente después te lo cobran sin problema. Bueno, a ver, y este cuerpo negro que ya se conoce de muchísimo tiempo, el problema es que cuando uno analiza cómo es la emisión, tiene una curva del tipo de la que vemos ahí a la derecha. Y ahí es como es esta curva. Bueno, a ver, fíjate. Si yo mido la cantidad de energía que transmite, ¿sí?, este cuerpo, vamos a suponer que tenemos un cuerpo negro y lo medimos, cuando tengo 3500 grados, 3500 Kelvin, no se dice grados, se dice Kelvin directamente, yo voy a tener el espectro este negro que veo acá abajo. Es decir, que voy a tener emisión de radiación, pero no todo en el espectro de igual manera, sino que voy a tener un pico de radiación y después se me va a ir la curva aplanando, una especie de curva de Gauss, pero fíjense que no es simétrica, hacia ambos lados. Es decir, obviamente estas curvas son asíntota, o sea, nunca podría decir tengo 0 de radiación a una longitud de onda muy baja, pero sí una cantidad totalmente irrisoria que no tendría sentido. Y encima, aparte de tener esta curva rara así, observarán que hay una pequeña, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la radiación, lo cual es lógico, pero ese pico de la curva no se mantiene de una manera lineal, no está siempre en el mismo punto. Debería estar siempre por ahí, sin embargo no está siempre en el mismo punto. Bueno, esto entonces empezaron a estudiarlas. El primero que se puso a estudiar algo es Stephanie Boltzmann, que sacó uno de estos comportamientos y vio que a mayor temperatura había mayor potencia emitida, ¿sí?, mayor cantidad de radiación, y el área, que sería la cantidad de potencia, ¿sí?, cada vez es mayor a medida que aumento la temperatura. Y calculó que la cantidad de potencia tenía que ver con el área, creo que está acá, no está, con la constante de su propio nombre, que obviamente la pusieron después, ¿no? Que es una constante que ya la hemos visto en otros lados, con la emisividad de la superficie, que para el caso del cuerpo negro, obviamente este valor es 1, y con la temperatura la cuarta. Y esto es lo interesante, el exponente 4 de la temperatura. Y eso hace que, por ejemplo, funcionen con bastante precisión las pistolitas de medición, porque hacer la temperatura a la 4, 1 grado de incremento de temperatura es elevar, y aparte en Kelvin, o sea, de 290 a 291 Kelvin, elevarlo a la cuarta, el valor de la potencia cambia mucho. Entonces es bastante fácil de medir la cantidad de potencia o de energía que emite cualquier cuerpo, así sea temperatura relativamente baja como son los 30 grados Celsius, 40 grados Celsius que medimos normalmente en los cuerpos. Bien. El otro tema es eso que vimos ahí, cómo hay una tendencia en el pico y un corrimiento de ese pico.
Bueno, ese corrimiento lo analizó otro físico llamado Bien, y que justamente se conoce como ley del desplazamiento. Y también sacó la relación que tiene que ver directamente con la temperatura. O sea, esa longitud de onda del pico, ¿sí? Este valor, este valor, este valor, es directamente proporcional o es, digamos, crece inversamente con la longitud de onda. O la longitud crece inversamente con la temperatura porque es un valor constante. Cuando aumenta la temperatura, baja la longitud de onda, como lo verán en el gráfico que baja la longitud de onda para allá. Evidentemente pueden ver este mismo gráfico en frecuencia y lo van a haber corrido para el otro lado, ¿no? Bueno, esas dos leyes cumplen o describen el comportamiento de estas curvas y de radiación del cuerpo negro. Pero hasta ahora, ¿qué tiene que ver todo con esto? Bueno, el problema es que estas leyes son leyes empíricas, es decir, encontraron la forma de que se comporta de esa manera y eso es lo que cumple, pero ¿cómo explicar por qué se da esta emisión? ¿Cómo se da esta regla y cómo integrar las dos? Porque yo sé que se corre con la temperatura y sé que es proporcional al cuadrado, a la temperatura a la cuarta. Ahí tengo el corrimiento. Bueno, vamos a ver en la práctica cómo funciona este espectro. Lo que tenemos acá es justamente lo que vimos recién. Si ustedes se fijan, está graficado en RGB y acá está el color que yo vería de la estructura. Profe, Sí. Ah, profe, no lo no estoy se está viendo. compartiendo. Perfecto. Ahora sí. Bueno, el simulador FET, que vamos a usar más tarde. En el arco iris ese que ven sería el espectro longitud de onda de luz visible. Obviamente hacia la derecha tengo el infrarrojo y hacia la izquierda tengo el ultravioleta. En estos momentos está puesto como que el cuerpo negro estaría a la temperatura del Sol. Y entonces yo estoy viendo este color blanco en lo que yo vería, digamos, como Sol. Que después yo lo veo color amarillo al Sol acá, tiene que ver con que la atmósfera encima me filtra una partecita, ¿sí? Entonces veo más amarillo que lo que debería ver el completo blanco. Pero al fin de cuentas es lo mismo, cambiará de última la temperatura. Fíjense qué pasa si yo bajo. Esperen que... A ver, ustedes tienen el práctico de... lo vamos a hacer ahora. De Ana no. Ahí No. bueno, ahí se los paso, así lo vamos haciendo y van leyendo el práctico. Y lo vamos representando ahí para ir explicándolo de esa manera. ¿Dónde me quedó? Bueno. Bien, yo les voy a pedir que abran el práctico. Vamos, me va a resultar más cómodo imprimirlo. Así se los voy.
¿Lo abrieron? Lo que vamos a hacer Esperen que vamos a hacer una cosa, les paso. El link del FED no lo tienen, ¿no? Ahí se los paso. Ah, ok. Yo lo tengo acá en este. Esperen que se los busco de acá para pasárselo a ustedes. Porque yo lo tengo bajado a la computadora. A mí me va a dar... No, porque yo lo tengo en... No hay forma. A mí me lo da en el propio C que lo tengo guardado. ¿Lo quieren buscar a ustedes en el FED? A ver si los busco así. Esperen. Ahí. FED. De acá va a salir. Ahora sí. Ahí se los paso. Lo voy a trabajar del mismo por las dudas que haya una diferencia. ¿Lo tienen? Sí, sí, sí. Bueno. Bien, entonces lo que tenemos ahí es una representación de radiación de un cuerpo negro, donde podemos variar la temperatura y vamos a ir viendo qué sucede con las temperaturas. Tengan en cuenta que hay zoom, ya sea en amplitud como en longitudes de onda, para ver cómo cambia. Inclusive hasta podemos ver el área ahí para que me diga. Podemos poner, ahí le da el espectro de cada uno, sea visible, ultravioleta y infrarrojo, como dijimos, y evidentemente el valor que no nos va a interesar para este caso. Bueno, Profe, sí, la estrellita arriba que nos muestra el color, sí, ¿sería el color que está dentro de la parte visible? O sea, si ponele que vamos a 11.000 Kelvin y está todo en ultravioleta y se ve azul, pero nosotros lo vemos azul porque es el pedacito que cae dentro exacto. de lo ¿Por qué visible. razón? Porque en realidad nuestro ojo lo que hace es sumar los tres. Fíjate el RGB. Vos tenés mucho de blue, tenés algo de verde y tenés muy poco de rojo. Entonces, en nuestra vista, este espectro te va a terminar dando un color azulado porque te llega más radiación azul que roja. Claro, claro, claro. Si estuviese para acá, nos pasa lo contrario, porque te llega más radiación roja que azul, entonces lo ves más rojo. De ahí es que por eso se va dando ese momento y el sol justamente tiene la representación de todo el espectro de luz visible. Bueno, entonces, lo primero que me pregunta, bueno, lo ajustamos a 3000 grados, que es la luz del sol, perdón, que es la luz 3000 grados, estamos hablando de ahí, luz de una lámpara incandescente, y dice produce luz visible. ¿Por qué razón produce luz visible entonces? Y porque lo que hablamos recién, Exacto. justamente, porque parte de la radiación se produce dentro de las longitudes de onda visibles y la mayor Bien, parte es roja. bien. ¿Produce rayos X? A ver que me responda otro. No, No, porque porque si mal son, no me acuerdo. Habla vos, Mariano.
Iba a decir que no, porque si no me equivoco, los rayos X son de mayor frecuencia. O sea, están pasando el ultravioleta y no cabe dentro de la curva. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Todos coinciden? Y porque sería más baja que que la ultravioleta, la longitud de onda, y no marca eso acá. Claro, claro. O sea, los rayos X obviamente están por acá, digamos. Estarían mucho más bajos que la ultravioleta y ya vemos que la curva en esos valores ya se pierde. O sea, una lámpara nunca nos va a pegar un shock de rayos X. Y pregunta, ¿en qué parte del espectro se encuentra la longitud de onda más intensa en este caso? La infrarroja. Sí, Exacto, en la en la infrarroja. Entonces la pregunta es, ¿la lámpara incandescente es buena para el uso que se le da, que es para iluminar? Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? Sí, porque la mayor potencia la tienen frecuencias que nosotros no vemos, longitud de onda, ¿no? Claro, o sea que el aprovechamiento energético es bajo, Claro, sí. ¿sí? Porque fíjense que emite la mayor cantidad en infrarrojo que en luz visible, o sea, sería mejor utilizarla para calentar que para iluminarnos. ¿No les parece? Sí, Bueno, de hecho, bueno, no sé, yo me acuerdo de chico, tenía un primo que le gustaban que criaban gallinas y una tía, y cuando eran pollitos los metían en un cajón y los alumbraban para calentar con lámparas. Bien. Y la otra que pregunta en el punto es, según el gráfico, la lámpara incandescente emite ondas de radiofrecuencia en forma significativa. O sea, ondas de radio, está preguntando. No sé bien hasta qué longitud de onda va, pero no, para mí no, no sería, no llegaría hasta tan bajo. algo es, Claro, sí. pero es más si lo comparás con los rayos X o la ultravioleta, pero tampoco es tanto. Claro, claro. Es decir, no sabríamos hasta dónde, porque no sabíamos dónde es el corte, pero por el perfil de la onda y por donde se ubique el infrarrojo, evidentemente, suponiendo que el espectro es amplio para los dos lados, eh, cabría la posibilidad o tenemos más posibilidad de tener ondas de radio que ondas de lámpara. De hecho, cuando hay lámparas muy potentes, en algunas radios cuando las prendíamos llegaba a notarse alguna interferencia. O sea que sí, yo diría que hay. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ajustar la temperatura a 600 Kelvin, o sea, me voy para abajo. 600 Kelvin estamos hablando cerca de los 300 grados Celsius, o sea, estamos hablando de una temperatura interesante en el sentido de que ya no cualquiera la toca, ¿no? Ahí. Le vamos a dar zoom, perdón, me equivoqué. Y menos no me da. Ahí está. Ahí se alcanza a ver el espectro, ¿lo ven? De luz visible. Sí. Bien. Bueno. Y ahí dice, está bien, 300 Kelvin, un horno caliente, muy caliente. Esa sería la radiación emitida por el horno. ¿La radiación que emite el horno es visible? La pregunta que dice. O sea, a 600 Kelvin, que es la temperatura de un horno de cocina. Un horno hay que llegar a 300, ¿no? Pero bueno, a 300 grados Celsius, digamos, para ser redondos, ¿es visible la luz que emite ese horno? No. 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 O sea, todo lo que emite es infrarrojo, digamos, de ahí
que se asocia a la onda infrarroja, recuerden cuando vimos espectro al principio, con calor, porque justamente en estas temperaturas que somos son las que normalmente más vivenciamos, es donde mayor radiación hay. O sea, hay que llegar a 3000 grados para recién decir es máxima el espectro de luz visible. En las temperaturas normales no estamos en esos grados. Es llegable, 3000 grados no es nada imposible. Ahora lo vamos a ajustar a 5600. La superficie del Sol. Y ahí sí vamos a ver lo que ya vimos antes. Entonces, vemos que el color es blanco. ¿Y por qué es blanco entonces? Porque la suma de rojo, verde y azul es más o menos la misma. O sea, cada componente es el mismo. Claro, entonces la sumatoria de toda longitud de onda, el ojo la ve blanca. De hecho estaría, o sea, el Sol emite justo en un espectro de luz visible, que por eso se llama luz visible, porque es la luz que ven nuestros ojos, o la radiación. Y sí observen que el Sol, que es muy normal que gracias a la atmósfera evitamos esas radiaciones ultravioletas, y que asimismo siempre hay que estar cuidándose la piel con protectores solares por el hecho de que la capa de ozono se achicó, es decir, ya la atmósfera no filtra tanto ultravioleta como filtraba un siglo atrás, o 50 años atrás, y eso tiene que ver con que esta parte del espectro, o sea, ultravioleta de baja frecuencia, digamos, ¿No sería alta frecuencia, de profe? alta frecuencia, perdón, es interesante como, como emisión de este Sol, ¿no? Bueno, después el punto 4 dice que si ustedes se fijan, esta relación, entonces, esta curva nos da una pauta de la temperatura que tiene un cuerpo. Porque vemos que a mayor temperatura, mayor radiación, y si aparte vamos midiendo hasta el color que tiene, podemos darnos cuenta de la temperatura que tiene. Por ejemplo, cuando vemos una estrella como Sirius, vemos que la vemos muy azul justamente porque está muy caliente, y lo que estamos viendo es, como bien vimos antes, que el pico está fuera del espectro visible, entonces vemos más componente azul que roja, y por eso nosotros la vemos azul. Y eso nos da una idea de la temperatura que puede tener un cuerpo. De hecho, es la forma que utilizan los instrumentos, los pirómetros, que así se llama el instrumento, la pistolita esa que te ponen en la frente para medir temperatura, que utiliza para medir. O sea, captan esta radiación, esta energía, y hacen directamente el algoritmo para que esta cantidad de energía sea la temperatura que está midiendo, obviamente en un rango, ¿no? Y con el sensor determinado. Bueno, hasta ahí, después vamos a seguir. Volvemos a el simulador, el PowerPoint. Bien, fíjense este ejemplo. Estas son dos estrellas de la constelación de Orión, Betelgeuse y Rigel. ¿Cuál es la que está más caliente de las dos? Rigel. Rigel. Claro, bastante simple de determinar, ¿no? Acá pueden estar pensando con relatividad, sí, pero pará, ¿no hablamos que relatividad se corría al rojo? Estamos de acuerdo, es decir, que podría ser que en realidad las dos estén a la misma temperatura, pero esta se aleja Betelgeuse se aleja mucho más rápido que
que Rigel, y sí, ahí podría ser una cuestión de temperaturas. Bueno, el tema es que básicamente están más o menos a distancias parecidas y se alejan las dos del mismo tipo, lo que da una idea de que Rigel es más caliente que Betelgeuse. Bien, entonces, ya vimos cómo se maneja la radiación, cómo se calcula a través de esta ley de Stefan Boltzmann, y vimos el desplazamiento de ley de Wien, esa relación entre longitud de onda y temperatura que hay, que describe esta curva que vimos en el recuadro en blanco. Y esta es la explicación teórica. Yo la hago, le calculo en el momento, sirve, funciona, está. El problema es que los físicos se planteaban cómo, ¿por qué se da esto? O sea, a ver, yo tengo un cuerpo negro, ideal. O no, pero vamos a suponer que es ideal, para facilitar, así pongo 1 LE. Ya me independizo de este valor, le pongo un 1 acá. Y yo veo que se comporta así. Entonces empezaron a explicar, bueno, a ver, ¿y por qué se comporta así? ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento de conocimiento? Bueno, nosotros hemos visto que las partículas o las moléculas se mueven en una oscilación. Entonces, esa oscilación, obviamente reciben radiación, lo hemos visto en la teoría de ondas, ¿sí? Entra, cuando vimos polarizadores vimos algo del estilo, viene la radiación, vamos a suponer del Sol, golpea o incide sobre las partículas del cuerpo negro y las hace oscilar. Cuando las hace oscilar, evidentemente eso se comporta como un dipolo, entonces lo que absorbe, que mueve, después vuelve a emitir la radiación. Entonces, toda la radiación que absorbe en oscilar, después la vuelve a emitir cuando lo analizo como dipolo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y en principio funcionaría, porque cada una de las moléculas o de los átomos que están oscilando harían ese movimiento, y yo ahí justificaría la emisión de radiación que generan los cuerpos. O sea, un cuerpo a mayor temperatura, de última vamos a suponer que lo caliento, en vez de que reciba, lo caliento, como tiene más temperatura, hay mayor agitación térmica y evidentemente emitiría cada vez más energía radiada, porque cada vez se mueven más rápido esas moléculas, y entonces que el indicador de temperatura y ese movimiento de moléculas cada vez más rápido haría que cada vez se emita mayor radiación. Hasta ahí, entendible la lógica, ¿no es cierto? Bueno, el problema, entonces, ¿qué pasó? Apareció Rayleigh Jeans justamente con este concepto de el electromagnetismo y esta visión, y sacó una ley que implicaba justificar eso, es decir, las paredes se iban moviendo, cuanto más rápido se mueven, hay una cuestión de proporcionalidad entre esa temperatura y la cantidad de oscilación que tienen, eso ya se sabía. Entonces cada vez iría emitiendo más radiación. Ahora, la pregunta es, la fórmula ellos la sacaron era esta, acá está la constante de Boltzmann inclusive, o sea que empíricamente lograron una fórmula que no sabían cómo, pero matemáticamente lograron un modelo que empezó a describir esta función, ¿sí? Y radiación en función de longitud y temperatura, a medida que aumentaba la temperatura y la longitud bajaba, cada vez había más radiación. ¿Basado en qué concepto teórico? En que a más temperatura, mayor oscilación. Ahora, si yo tengo 1000 grados o 1000 Kelvin, oscilan muchos. Yo tengo 5000, oscilan más. Si tengo 10.000, ¿qué pasa? Va a oscilar más. Claro, y así cada vez más, ¿no es cierto? O sea,
la cantidad de radiación emitida siempre iba subiendo independientemente de la longitud de onda. Porque bajo este concepto no me interesa si se mueve con poco o con mucho frecuencia. Mientras yo tenga movimiento, cada vez voy a tener mayor emisión de radiación en distintas frecuencias, como lo es acá. Yo acá tengo distintas frecuencias. Pero a medida que aumento la cantidad de oscilación, cada vez debería estar emitiendo más. Y ahí se armó un problema con la fórmula, no me daba, y con la teoría. Es decir, es mentira que a medida que yo aumento, siempre voy a tener más radiación en todo, porque implicaría que esto vaya creciendo constantemente. ¿Sí? Es decir, esta curva que definieron Rayleigh y Jeans, ¿sí?, se hacía parecida en el comportamiento a las distintas curvas que había, que va teniendo la radiación del cuerpo negro, pero con un pequeño defectito que nunca esta curva bajaba. O sea, siempre tendía a subir. Es decir, que a medida que reducía la longitud de onda, igual la cantidad de energía radiada seguía subiendo hacia el infinito. Es decir, por la solución de la física, de la oscilación de los átomos o de las moléculas y la radiación, que implica la temperatura que me va oscilando eso, no puedo justificar esa curva tan particular que tiene de radiación el cuerpo negro. Esto se conoció como la catástrofe del ultravioleta, simplemente porque cuando esta curva o esta ley se quería demostrar para longitudes de onda del ultravioleta, nunca colapsaba. O sea, siempre seguía subiendo, y vemos en la curva que en el ultravioleta, o digamos en las longitudes de onda más pequeñas, la curva debe bajar. Entonces no había consistencia, o sea, sabíamos que funcionaba así, pero no había forma de demostrarlo. Bueno, apareció bien, hizo un análisis parecido, sacó otra fórmula y encontró una fórmula que calcula de este lado esta curva, pero le pasaba lo mismo. En vez de bajar, seguía subiendo. Entonces, por analogía, si la otra fue catástrofe del ultravioleta, a esta le metimos catástrofe del infrarrojo, porque en realidad en el espectro del rojo y del infrarrojo, o sea, en la longitud de onda más grande, no funcionaba la ley. Conclusión, se sabe cómo se comporta la radiación, pero no se estamos hablando de esto en 1900, ¿no? No se sabe cuál es la explicación física o el comportamiento de la materia que hace que describa esa curva tan particular. Y ahí apareció este tipo. ¿Quién puede ser? Tiene cara de músico en realidad. A ver si escucharon por ahí. Tiene nombre Einstein. constante, ya les digo. Planck, ¿puede ser? ¿Quién? Planck. Exactamente. La Max constante. Planck, considerado un poquito el padre de la cuántica, que el tipo se planteó una hipótesis. Él planteó que estos osciladores de los átomos o estas partículas o estas moléculas que están en el cuerpo negro, o sea, la materia en sí, era verdad que oscilaban con la temperatura, eso lo sabemos, ¿sí? A mayor temperatura, mayor vibración, mayor oscilación, pero con un arreglo especial, que en realidad no es que a mayor temperatura oscilan, sino que oscilaban en valores discretos. Y ahí empezamos a ver, acá apareció una trampa interesante. ¿Cómo en valores discretos? Claro, a ver, ¿oscila en 10 o oscila en 20? Ya veremos que eso es un valor discreto. Como bien suele definir el concepto de discreción Joaquino, la discreción implica que uno no lo puede dividir eternamente, o sea, no funciona de manera analógica, pensando en términos de electrónica, la cosa. Es decir, yo puedo dividir
en paquetes el peso y puedo hacer 10 centavos, puedo hacer 1 centavo, pero menos de 1 centavo no hago, ¿sí? Y voy a tener ese valor de 1 centavo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, si yo puedo medir la cantidad de energía con que tiene un oscilador, con el que el dipolo S, si querés ver, está oscilando, bueno, va a ir incrementándose, por ejemplo, de a centavo. Entonces, el oscilador oscila en 10 centavos en 1 centavo de energía, de la unidad que quieras, en 10 centavos, en 8, pero menos que 1 centavo no podría. O sea, eso es un valor discreto, ¿sí? Como que iría en escalitas. Oscila en ese valor de energía, esto es energía. Acá podríamos poner el tiempo, por ejemplo, como le aumento la temperatura, lo hago oscilar a otro valor de energía, le aumento mucho, lo hago oscilar un valor por acá, pero siempre voy a tener ese mínimo valor, que sería el centavo, digamos, en el caso de energía. O varios centavos, pero siempre tengo eso. Entonces, eso es lo que planteó como hipótesis. Bueno, a ver, lo primero que pasó, y entonces lo definió así: la energía va a estar dada por una cantidad, cuánto, paquete, al que llamó HF, H es la constante de Planck, F es la frecuencia, y obviamente ese cuánto lo multiplico por un valor n que me dice la cantidad de paquetes. O sea, tengo un solo cuánto, será HF, quiero 20 cuantos, será 20 HF, que va a ser más grande que el HF solo, y así. Este paquetito HF sería el cuanto. Y ese paquetito HF, ¿sí?, es un valor constante por la frecuencia. O sea que el cuanto tiene algo que ver con la frecuencia. ¿Esto suena rebuscado o no suena rebuscado? ¿Qué opinan? Sí, para mí que sí, porque ¿por qué no puede tomar los valores del medio? O sea, era porque no se veía que funcionaba así, pero es muy intuitivo, ¿eh? Sí, yo les diría que es para nada intuitivo, o es por demás intuitivo, porque fue tan rebuscado como concepto que el mismo Planck lo presentó a la comunidad de científicos contemporáneo de Einstein, fíjense. Sobre la actividad de Einstein estuvo ahí en el 1900, también primer cuarto del siglo, que él lo presentó a este concepto y obviamente, si lo estamos viendo, es porque cumplía con la descripción de radiación del cuerpo negro, pero simplemente lo presentó como un modelo matemático que justificaba esto, pero que no tenía visos de realidad. O sea, un juego matemático que hace que yo pueda explicar esto, pero que la naturaleza trabaje en cuantos. A ver, ¿alguien notó un intercambio cuando yo varío con el potenciómetro, que la luz varíe en cuánto? Bueno, salvo que funcione mal, ¿no? ¿Sí? Cuando yo caliento el fuego, ¿alguien notó que en algún momento, mira, está esto y ahora saltó a otro valor de energía? No. El que lo No. notó me está mintiendo. Bueno, el tema es entonces que él planteó este concepto, o sea, el cuánto como una medida HF, H que es un valor, una constante, y F que es la frecuencia. Y N obviamente que sería la cantidad de cuantos que yo voy a estar agregando. Es decir, que sería un número entero. Entonces, y definió de manera tajante la hipótesis. Yo tengo cuantos y los osciladores, las partículas, pueden variar su energía en paquetes de cuantos. O sea, en un cuanto o más cuanto, pero siempre en cuanto. No podrían variar su energía en medio cuanto, por ejemplo, o en un cuarto de cuanto, ¿sí? Esto es como que yo voy a ahorrar en pesos y el menor valor que puedo ahorrar es 1 centavo. No puedo ahorrar medio centavo, porque no tengo el billete de medio centavo, la moneda de medio centavo, ¿sí? Ni digitalmente la tengo el menor valor ahí, medio centavo, y ese es el menor valor. Si tengo el doble de plata, tendré 2 centavos,
Y si tengo 10 veces más, tendré 10 centavos, pero el mínimo siempre incremento de a 1 centavo. Tengo 2 pesos, incremento el mínimo, tendré 2,1 centavo. Bueno, eso es lo que dijo. O sea, los osciladores cuánticos incrementan su energía o decrementan, ¿sí? O sea, la absorben o la emiten, pero en valores cuánticos. Es decir, el paquete HF como mínimo. Bueno, este concepto de la energía cuantizada es lo que sirvió para explicar la radiación del cuerpo negro. Y entonces ahí, como hipótesis, entonces tenemos que el cuanto de energía es HF, que hay determinados valores de energía, es decir, a ver, fíjense en la curva, en este gráfico. Significa que si yo tengo un valor de un cuanto de 1, no puedo tener 0, N0 no existe, pues sería energía 0, yo no tengo energía 0, tengo siempre por lo menos N1, HF, el próximo valor de energía va a ser con 2, el próximo con 3, el próximo con 4, 5 y así. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, ahora, ¿qué diferencia tengo entre este gráfico y el de al lado? ¿Qué cambia entre uno y otro? Como lo ven gráficamente. Y vendría a ser la cantidad de energía mínima cuantizada. Claro, el valor del cuánto, en todo caso. Claro. O sea, Tiene mayor frecuencia. claro, acá HF es esto y acá HF es esto. Entonces, por otro lado, al ser HF, sí, yo sé que mi cuánto depende de la frecuencia. Y la frecuencia sí es lineal, porque puedo poner el valor de frecuencia que yo quiera. O sea que yo puedo tener paquetes de cuantos de distintos tamaños, sí, claro, en función de la frecuencia. Ahora, para cada frecuencia voy a tener un cuanto. O sea, esto vale 10, esta frecuencia es de 10, yo acá, mi mínimo cuanto es 10H. Y acá esta frecuencia vale 100, bueno, el mínimo cuanto es 100H. Ese es el valor, o sea que a esta frecuencia yo voy a incrementar cuantos de a 100H. H es una constante, así que tengo un valor de paquete bien definido. O sea que ahí ya tengo algo que no es exactamente igual que el centavo, porque es como que tengo distinto, como tener centavo de peso y centavo de dólar, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Bueno, entonces esa es la hipótesis que planteó Planck. Con esa hipótesis y que con el concepto de probabilidad de ocupación de un estado energético de la ley de Boltzmann, esta parte E a la KB tiene que ver con la ecuación de los gases, y la han visto ahí, de hecho Boltzmann sale de ahí, de la ecuación de los gases, cuando da la oscilación que tienen y vieron que a mayor cantidad de temperatura los gases se mueven más rápido y es no una demostración, sino que es una expresión de la agitación térmica, la temperatura en base a esto. Bueno, en realidad esa misma analogía de oscilación en función de la temperatura es lo que se toma para la radiación de cualquier cuerpo. En el gas lo tomamos porque es fácil de verlo, pero sirve para cualquiera. Bueno, de manera tal que Planck terminó planteando una ecuación que yo nunca la verifiqué si funciona o no, la verdad que importa poco porque tampoco nos vamos a poder calcular, pero que en principio tendría una forma de este tipo, y a través de esta forma y del concepto de la energía en forma cuántica y del valor de la constante de Planck que fue definida justamente para que coincida con determinadas otras magnitudes y que lo cierren todas, digamos, las variables, vieron que después se van, una con otras constantes van teniendo reemplazos, lo habrán visto en física, lo habremos experimentado en física 2. Bueno, el tema que Planck, planteando esta hipótesis de que la energía está cuantizada, pudo explicar
el espectro de radiación de un cuerpo negro. Y repito, lo explicó, la teoría daba, ni él creía que era realmente así, pero le daba la teoría. De hecho, el mismo Einstein fue muy cuestionador de esto, justamente por ese funcionamiento tan raro que plantea la cuántica. Es decir, E igual a HF cambio de clima, es el inicio de la mecánica cuántica. Entonces, como concepto, sepamos que no es lo mismo un cuanto en frecuencias bajas que un cuanto en frecuencia alta, y obviamente entonces la energía también es distinto. Y acá, fíjense cómo cierran algunos conceptos del folclore tradicional, como que es peligrosa la radiación en cuanto a los rayos X, por ejemplo. La frecuencia de un rayo X, ¿cómo es con respecto a la frecuencia de la luz? Alta, más alta. Claro. Entonces, un cuanto de energía en rayos X, ¿cómo es con respecto a un cuanto de energía de la luz? Y es más grande. Es más grande. Entonces, si bien eso no alcanza para decir, es peligroso el rayo X porque el cuanto es más grande, pero nos va dando una idea de ese concepto de que, ojo, con las frecuencias altas que son peligrosas por la radiación. Bueno, acá también tenemos algo que ver, porque la energía de ese cuanto a mayor frecuencia es mayor. Bien, estas características de estados excitados y demás los vamos a ver cuando analicemos el átomo con más profundidad. Pero me quedo con esta conclusión entonces, que está cuantizada y que hay niveles de energía permitidos. Como verán, es bastante simple como concepto. Lo que quiero ahora, yo fui rapidísimo y les digo, es mostrarle, porque no quería avanzar con las otras áreas. Vamos a ir al práctico del oscilador cuántico. Perdón, antes les voy a mostrar esta. Les voy a compartir el práctico de Ana de lo que vamos a hacer. No tenemos acá, normalmente en el laboratorio lo que hacíamos es usar una fuente para variar la lámpara y ver qué sucede, pero se los vamos a mostrar. Esperen que lo detengo y le saco el sonido porque es insoportable el tipo. Y les comparto el videíto. Bueno, lo que tenemos acá es una lámpara, ¿sí? De filamento, o sea, la clásica lámpara. Uy, se me está... 9, 10. Está conectada a un variador de intensidad, a un dimmer, digamos, o dimer, no sé cómo se dice. Es decir, lo que le estamos variando como una fuente. De hecho, en el laboratorio lo hacemos con una fuente continua y usamos una lámpara de 24 volts. Le variamos la tensión, es decir, lo que vamos a hacer es variar la cantidad de corriente que circule por esa lámpara, y obviamente la cantidad de corriente varía la temperatura a la que va logrando la lámpara. Y como verán ustedes, si yo aumento la tensión, aumenta la corriente. Hemos visto que
La corriente es una medición indirecta de la temperatura, porque incrementa la corriente I cuadrado por R, justamente, incrementa la radiación, y ven como si bajo la cantidad de corriente o aumento la cantidad de corriente, aumenta la radiación y aumenta el color que tiene la lámpara. Es decir, ahí la veo roja, y ustedes lo apreciarán en la experiencia normal, y a medida que le aumento la tensión, cada vez más blanca la lámpara, y es justamente el fenómeno de radiación del cuerpo negro más simple que podemos ver y de variación de temperatura. Bueno, lo mismo pasaría, estoy compartiendo bien, sí. Lo mismo pasaría si yo calentase un objeto y veo cómo va poniéndose cada vez más rojo, o sea, empieza con un cereza, después pone rojo, pone naranja, y si llego a suficiente temperatura, llego a ponerle a color blanco. Que es lo que estuvimos experimentando con el simulador. Lo que vamos a analizar ahora es este tema del cuánto, de por qué costó tanto darse cuenta y por qué hasta el mismo Planck negó ese concepto del cuánto de energía, y por qué nosotros no vemos ese cuánto de energía, no vemos que varíe energéticamente cualquier cosa que calentamos y vaya viendo esos saltitos como si fuese un, un conversor de digital a analógico, digamos. Vamos a hacer un cálculo que ya vieron en física 1 de la energía del sistema resorte-bloque. O sea, yo tengo un resorte con una constante determinada que me dice que es de 25, la K del resorte, 25 Newton metros. Le cuelgo un bloque, o sea, yo tengo el resorte con el bloque acá, el bloque basa M. Lo estiro al resorte una determinada longitud, que dice 0,4, y lo libero. Bueno, ya sabemos que ese resorte acumula una energía al estirar, que después esa energía obviamente es liberada, y bueno, y viceversa, hay una acumulación. El tema es que yo puedo calcular esa energía, y hemos visto que el cálculo es muy simple, porque es un medio de K, que es la constante del resorte, por la distancia al cuadrado en que yo lo distingo. De manera tal que un resorte con un K de 25 y un estiramiento de 0,4 me da 2 joules de energía, que es un valor bajo a niveles joule, pero es bien medible, digamos, ¿no? No sé si ustedes han estado hablando con Joule o han visto algo, pero ¿cuánto les parece que podríamos llegar a medir con un instrumento la energía? ¿Hasta qué valores pequeños podríamos llegar a medir? ¿Milijoule les parece que mediremos? A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a medir potencia. ¿Sí? Porque si medimos potencia, después evidentemente podemos medir energía. Vamos a medir vatios. ¿Cuánto podremos medir en vatios? A ver, tírenme, que yo pueda medir, que pueda calcular, que pueda usar instrumentos dentro de lo que ustedes conocen. Usaron tester, sí. Sí, Sí, kilovatios. 220, 380 si vamos a un Eso es, 380. eso es voltaje. Ah, sí. Bueno. Eso es voltaje. Sí, Sí, o sí, sea, a sí. ver, potencia es igual a V por I, o E por I, o FEM por corriente, no sé, esto es volt por ampere. Y esto me da watt o vatio. ¿Estamos? Entonces el tema,
¿cuánto sería lo más chico que pueda medir? A ver, microvolt podré medir. Hay instrumentos que miden microvolt. Un Sí, milimicroampere también. Así. microampere, ¿sí? Ponele nanoampere, que podamos llegar a medir. Nanoampere, estamos hablando a la menos 9. Tester común, no, pero sí. Pero claro, o sea, de un puente Winston, algo, no sé si ustedes vieron elementos de medición, pero tengo mecanismos como para medir, dentro de lo que conocemos, un nanoampere, digamos, o sea, 10 a la menos 9 ampere, ¿sí? Que multiplicado acá podría medir 10 a la menos 9 vatios. Como para decir algo. O sea, medir 2 joules obviamente es bastante fácil de medir, suponiendo que si tenemos esto en vatio podamos medir 10 a la menos 9 joules, es decir, el nanojoule. Como una... No es fácil, pero digamos que lo medimos. Con determinados instrumentos eléctricos de precisión podríamos. Bueno, medir 2 joules entonces es bien simple, es una medida que podemos medir bien fácil, pues estamos hablando de, por ejemplo, usar un vol, un ampere, ¿sí? Y tomar el tiempo ahí en segundos por las equivalencias ampere, vol, segundo. Bueno, si quisiésemos calcular la frecuencia de oscilación, también se puede calcular en un resonador de ese tipo. Es esta la fórmula, o sea, me da 0,56 Hz, ¿sí? La frecuencia que estaría resonando el sistema resorte. Entonces yo ahora lo que podría hacer es calcular cuánto es el cuanto de este sistema resorte. ¿Por qué? Si yo tengo 0,56 y tengo la energía, E igual NHF, N me podría decir cuánto es el cuanto que yo tengo. O sea, yo tomo los 2 joules y lo divido por la constante de Planck, a la menos 34 es la constante de Planck, ojo al piojo, y lo multiplico por la frecuencia de resonancia del sistema, porque en realidad estamos haciendo eso. Eso me da 5.4 por 10 a la 33 N. O sea, el cuanto N me da un valor chiquito, ¿no? Bueno, no importa, o sea, yo tengo, tengo toda esta cantidad de cuantos para lograr 2 joules. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener 5 por 10 a la 33, vamos a empezar a dibujar, 1, 2, 3, 4, 1000, 100.000, 1.000.000, a la 10, a la 20, o sea, es un número gigantesco de cantidad de cuantos para lograr 2 joules. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, ¿y cuánto es entonces? Si 2 joules son 5,4 por 10 a la 33, ¿cuántos? ¿Sí? Vamos a hacer así, vamos a poner un paquetito como si fuese un caramelo. ¿Sí? O sea, 5.4 paquetitos por 10 a la 33 me dan 2 joules. Bueno, ¿cuánto sería un solo paquetito? En realidad sería, vamos a tomar 5 a la 33 y vamos a tomar un valor, vamos a pasar acá, HF. O sea, H por F me debería dar el cuánto de energía, o sea, uno solo de los 10 a la 33 que había. Bueno, evidentemente, medir 3,7 por 10 a la menos 34 joules, ¿ustedes creen que podríamos medirlo? No. No. Es totalmente irrisorio querer interpretar. Fíjense que ni siquiera tenemos múltiplos y submúltiplos, porque llegamos hasta el 24, por ahí, ya sea en grandes como en submúltiplos, ¿no? O sea,
¿Qué me da la pauta de esta? Que entonces, si yo estaba analizando un sistema resorte, que era lo que analizaba con la física clásica, claro que yo iba a ver que mi sistema resorte, yo le variaba un poquito la masa o le variaba un poquito la distancia o lo que sea milimétricamente, nunca iba a notar que mi sistema cambió un cuanto de energía. O sea, ¿qué significa cambiar un cuanto? Que cuando el sistema resorte, que yo tengo acá, vamos a ver, está acá abajo, acá, en el paso que sigue está un poquito más arriba, ¿sí? Entonces yo, entre este paso y este paso, ahí, chiquitito, tendría 3,7 por 10 a la menos 34. Imposible de medir. Conclusión, lo que me pasa a mí cuando trabajo en la naturaleza con los valores energéticos de cualquier objeto de masa cotidiana, es que el cuanto es tan pequeño que no tengo forma de verificarlo. O sea, para mí, esta variación de menos 34 cuantos es simplemente una variación continua de energía. Por eso nunca la vi antes. Y estamos hablando de un sistema de 2 Joule. Así sea un sistema muchísimo más chico, igual el cuanto me quedaría muy pequeñito. Esa es la base por la cual la cuántica no apareció como teoría antes, digamos. Pasa lo mismo que con la relatividad. ¿Sí? ¿Recuerdan con la relatividad que funciona cuando estamos cerca de la velocidad de la luz? Sí, claro, pero ¿cuándo empezamos a analizar la velocidad de la luz? Hace 100 años nomás. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuándo empezamos a analizar sistemas que puedan tener energías de variaciones que sean compatibles con estos valores energéticos? Y la única forma es sistemas de masas muy pequeñitas. ¿Y cuáles son las masas más pequeñitas que tenemos en conocimiento normalmente, que trabajamos nosotros? ¿Cuál es? Electrones. Claro, masa del electrón, masa del protón. Entonces ahí sí, ya ese cuanto oscilando puede llegar a tener una apreciación en su tamaño. Sobre todo si lo hacemos oscilar a frecuencias muy altas, porque el otro tema es que, si ustedes se fijan, la relación de un sistema oscilante, ¿sí?, depende inversamente de la masa. O sea, a menor masa, mayor la frecuencia resonante. Entonces, recién la cuántica toma validez para las microcosas, es decir, para las estructuras atómicas en adelante. Y por eso ahí comenzó a tener validez esta ley. O sea, ¿para el resto anda? Sí. Nosotros podemos hacer cálculos cuánticos, pero nos pasa eso, nos da un cuanto tan chiquito que no influye en el trabajo cotidiano. Es justamente la misma comparación que pasó con la relatividad. A 300, a 1000 kilómetros por hora, y la relatividad no variaba en nada con lo que ya funcionaba. Funciona bien, bueno, acá pasa lo mismo. La pelotita de tenis que está oscilando, y sí oscila, pero el cuanto de energía es tan pequeña que yo no me doy cuenta cómo varía esa oscilación que está cuantizada. Para mí varía lineal, porque se me va incrementando de a pasos tan pequeñitos que yo, si esto lo analizo de una manera grande, en realidad estoy viendo una recta. Bueno, ¿qué opinan? Aunque a priori parece algo medio raro. No hay límite a lo que se puede complicar la física. Sí, te sorprende a cada rato. Te sorprende.
te sorprende porque fíjense que esto aparte, esta teoría, y ustedes habrán escuchado de la cuántica que se habla en un montón de lados, y que describe tantas cosas, surgió de querer explicar algo simple. O sea, la radiación del cuerpo negro es algo que ya se conoce de mucho tiempo y que se usaba, ¿sí?, para medir temperaturas. De hecho, si alguien tiene posibilidad de ir, bueno, ahora a lo mejor ya no tanto, pero y todavía sí siguen los hornos que se usan para tratamiento térmico, hornos que se usan de fundición, por ejemplo, ¿sí? Los viejos hornos, me parece que Barbero, por ejemplo, que tiene esos hornos de fundición, normalmente tenían, y esto ya les digo, se usaba hace... y ponele 2000 años, 3000 años. Es probable que cuando trabajaban en las forjas allá en la época de los enfrentamientos y del temple, el material, lograr la temperatura del temple y todo lo demás, lo que hacían era verificar a través de una tabla de colores la temperatura que lograba el horno y ese cuerpo. Y básicamente, ¿qué se hacía? De hecho, hasta muy poco, pues yo he visto hornos así, vos tenías en el horno un pequeño agujerito, que de hecho tenía una puertita, ¿sí?, para que no te quemes. Vos abrías la puertita, tenías el agujerito, y eso era un agujero negro. Porque en una cavidad tan grande, un agujerito chiquitito, ¿y qué te mostraba? Te mostraba justamente la real temperatura que tenía ese cuerpo por dentro. Entonces, si el horno estaba a 1000 grados, te daba el color de los 1000 grados, si estaba a 5000, te daba el azulado de los 5000 grados, y de esa forma se podía definir a qué temperatura tenías un horno adentro cuando no tenías ningún sistema de medición electrónico como hoy tenemos, digamos. Tengan presente que ya sea los termopares, o las termoresistencias, o los pirómetros, que son los 3 elementos de mayor utilización en medición de temperatura, ¿sí? La termorresistencia, que lo que hace es ver cómo varía la resistencia en función de la temperatura; el termopar, que son dos materiales, dos metales diferentes que sometido a temperatura generan una diferencia de potencial; y el pirómetro, que se basa en este concepto. No hace mucho que tenemos esos conocimientos y que podemos medir esa corriente. De hecho, la corriente eléctrica empezó con Volta. Antes era comparación de colores, o sea que esto se conoce desde siempre, pero no se podía justificar. Y esta pequeña justificación de algo simple logró toda una teoría que desencadenó en el conocimiento que hoy se tiene del átomo y de la estructura de la materia o de la micromateria. Bueno, la clase es breve, ya terminó. Les pediría que me den los dos conceptos o un concepto, que es lo que quedó hoy. Que díganme lo otro, Maximiliano, Mateo, Mariano, hagan silencio. Martín, vos quisiste hablar algo y después te taparon, así que estás autorizado a hablar, pero me gustaría escucharlo un poco al resto, digamos. Tomás, Lucas, Manuel, Emiliano. Federico. Cierren la clase, digamos. ¿Qué vimos? Vimos radiación del cuerpo negro, y bueno, vimos un simulador en donde observamos la radiación que emitían estos cuerpos a medida que aumentábamos la temperatura. Bien. Bueno, eso es para tener en cuenta físicamente, ¿no? Cuando trabajen en la industria, esa relación. ¿Y qué es lo nuevo que se aportó a ese conocimiento antiquísimo, digamos?
El cuánto. ¿Cómo es? Es un valor muy pequeño que no tiene división y que fue utilizado para demostrar la relación de esta que se venía trabajando con anterioridad. Bien, bien. Y bueno, y ya vamos a ver que el cuánto de ahora en más es la base, es el cuánto de energía es la base de la cuántica, ¿no? Eh, todo se maneja en cuantos, de hecho no existe la energía cero como tal, sino que hay un valor mínimo de energía que es este cuánto, no podemos tener menos que eso. O sea que el ns es un número entero de 1 en adelante, positivo. Bien, esta entonces fue la presentación del inicio de la cuántica. Para la clase que viene ya nos metemos en ejemplos concretos. Así que nos vemos el miércoles próximo. Bueno, profe.